Hola telesecundaria, bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021. Soy el maestro Jonathan Payares Larios y estaré con ustedes en tercer año, Grupo A. Para ello, se han preparado estas 3 semanas donde repasaremos lo que aprendiste en segundo año, que nos permitirá reforzar tus aprendizajes. Así que iniciamos con la asignatura de lengua materna, español. Para ello, vamos a observar un programa de televisión que nos hablará acerca de las leyendas. Pon atención y toma las notas que consideres pertinentes. No se te olvide contar con tu lápiz, lapicero, goma y una libreta para que hagas las anotaciones pertinentes. Iniciamos. Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Un escenario de leyenda. Analizar los elementos de las obras de teatro para realizar una representación teatral de una leyenda de su interés. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Como saben, hemos preparado estos programas para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del segundo grado. La programación les será de utilidad en su crecimiento personal y educativo y les dará herramientas para cuando regresen a la escuela. Esta vez revisaremos un tema de interés para todas y todos, la leyenda como representación teatral. Seguramente, cuando han platicado con su familia, amigos o profesores, han escuchado relatos que cuentan la historia de La Llorona o del jinete sin cabeza. Estos relatos son de gran importancia para cada cultura, porque son formas de narraciones orales que han trascendido de generación en generación y buscan explicar, contar historias o dar respuestas a inquietudes que tenemos. En esta ocasión, les proponemos hacer una obra de teatro de una leyenda que llame su atención. El video que les presentamos a continuación les ayudará a reconocer los diferentes tipos de relatos que existen. Así les será más fácil diferenciar, por ejemplo, una leyenda de un mito. ¿Listo? ¿A ustedes les contaban historias para dormir? Bueno, no solo para dormir, también en reuniones familiares, fiestas, paseos. A mí me encanta que me cuenten historias. Creo que por eso mis abuelos me regalaron estos libros. Mitos y leyendas del mundo, de José Salvador Chávez Ferrusca, y el libro de los cuentos del mundo, de Guillermo López Pérez. ¿Se fijaron? Mitos, leyendas y cuentos tradicionales del mundo. Esto significa que estas narraciones vienen de todas partes. ¿Han leído alguna de México o de otros lugares del mundo? Ya no puedo esperar para leer estos regalos. ¿Cuáles serán los temas o historias que se cuentan en otros países? ¿Otras culturas tendrán también seres fantásticos, mágicos y misteriosos? Narrar eventos, transmitir conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho, ya sea real o inventado, es una actividad universal. La narrativa oral abarca diversos géneros. Entre ellos se encuentran los cuentos tradicionales, las leyendas y los mitos. Hay muchos mitos y leyendas, incluso cuentos tradicionales que, a pesar de haber surgido en distintos lugares y culturas, llegan a ser semejantes porque hacen referencia a inquietudes fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, en distintas culturas hay mitos sobre el origen del hombre. El mito egipcio señala que el hombre fue creado a partir del ojo de Ra, una de las representaciones femeninas de Atum, dios creador de sí mismo y del universo. En la mitología china, fue la diosa Nua la que creó al hombre, modelándolo en barro. Para los mayas, los dioses crearon al hombre en 3 intentos, primero con barro, después con madera y finalmente agregando maíz. Para poder diferenciar los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas,
Conozcamos sus características generales. El cuento tradicional ocurre en una época que no es necesaria especificar y se compone de hechos inventados. La leyenda es una narración ubicada en un tiempo determinado y en un espacio específico. En general se relaciona con la historia de la comunidad que la creó. Sus personajes son individuos concretos que actúan en un tiempo histórico. El mito es una narración que no se ubica en un tiempo específico. Tiene como temas la creación del universo y del mundo, la vida y las acciones de los dioses, los primeros humanos y otros seres que dieron origen al universo, y sobre las cosas del mundo. En suma, los mitos, los cuentos tradicionales y las leyendas muestran rasgos que los distinguen y otros que comparten. De manera general, estos géneros son de origen popular, se transmiten de generación en generación y se relacionan con creencias o hechos culturales. El tiempo y el espacio en que se desarrollan están determinados en algunas ocasiones, pero en otras no. Unos son hechos inventados y otros tratan de explicar el mundo. No me extraña que la narración de cuentos tradicionales, leyendas y mitos tenga un carácter universal y siga vigente alrededor del mundo. Prueba a conservar y cultivar esta actividad con tu familia, tus amigos y tu comunidad. También puedes buscar narraciones de otras comunidades o de diferentes lugares del mundo. Por lo pronto yo voy a seguir con mis libros. Están increíbles. Adiós. Como observaron, las leyendas son un tipo de relato tradicional oral que podemos encontrar en otras culturas y presentan muchas similitudes. Seguramente después de haber visto el primer video, se les viene a la mente otras leyendas o historias de México. Como se los proponíamos al principio, es tiempo de escoger una leyenda que les interese para representarla como una obra de teatro. Pueden acercarse a sus familiares o a sus docentes para conocer más de ellas y ampliar sus opciones. Además, también tendrán que enfocarse en los personajes de la leyenda. Los relatos tienen personajes con características muy específicas que les dan vida y fuerza. Es decir, son uno de los elementos vitales de cualquier historia. Para conocer qué tipo de personaje quieren representar en su obra, les invitamos a ver el siguiente video que les ayudará a construir los suyos. En él podrán conocer más sobre algunos de los personajes más famosos de las obras de teatro como Romeo, Celestina, Edipo o Don Juan. Hola. ¿Será verdad que el personaje Simba de la película El Rey León está basado en el príncipe Hamlet de la tragedia del mismo nombre? No estoy segura, pero lo que sí sé es que muchos de los personajes de las películas, cómics y series de televisión están basados en grandes personajes del teatro universal. Vamos a conocerlos. Y de paso averiguamos si hay alguna relación entre el Rey León y Hamlet. Algunos de los personajes del teatro universal han sido referencia para las historias del cine y la televisión. Por ejemplo, de la literatura inglesa, Romeo, de la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare, y el Duque de Guisa de la obra La Masacre de París, de Christopher Marlowe. De la literatura española están, por ejemplo, Don Juan, de la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y Celestina, de la obra La Celestina, de Fernando de Rojas. De la literatura griega encontramos a Edipo, de Edipo Rey, de Sófocles. De la literatura alemana, a Mefistófeles, de la obra Fausto, de Goethe. De la literatura francesa a Tartufo, de la obra del mismo nombre, de Molière. Estos personajes del teatro muestran una personalidad peculiar, de rasgos únicos. Son personajes que conmueven por su humanidad, porque sus actos se ven motivados por los mismos impulsos y deseos de cualquier persona. ¿Qué podemos hacer para crear el personaje que nos dejó el profesor? ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en la palabra personaje? Pienso en personas que forman parte de una historia, pero también animales, y claro, cosas. Es un buen inicio. Podemos buscar personajes de la literatura universal y tomarlos como referencia. Aquí hay una lista de grandes personajes de la literatura universal. Don Juan, que es el personaje principal de Don Juan Tenorio, es mujeriego, libertino, egoísta, seductor,
temerario y vividor, engaña y manipula a mujeres. Claro, por eso se dice es un Don Juan, como el personaje de Mauricio Garcés en su película Fray Don Juan. Celestina es el personaje principal de la Celestina. Es vieja, humilde, astuta y traidora. Con engaños logra que Melibea corresponda al amor de Calisto. De hecho, el mayordomo de Mauricio Garcés se parece a la Celestina, porque siempre lo ayuda a que consiga sus conquistas. Romeo es el personaje principal de Romeo y Julieta. Es hijo único de la familia Montesco, joven, guapo y leal a dos pasiones, la amistad y el amor romántico. A veces se dice, él es su Romeo o tiene su Romeo, o sea, su enamorado. Romeo y Julieta representan el ideal del amor imposible y eterno. Hace poco vi la película mexicana Amarte duele, que está basada en el amor imposible de Romeo y Julieta. Otro personaje es Mefistófeles, de la obra de Fausto, que encarna al diablo. Es frío y calculador. Hay infinidad de Mefistófeles en los programas y películas, como Los ricos de nosotros los pobres o el mismísimo Scar del Rey León. Estos personajes representan el bien y el mal, presentes en cada uno de nosotros, las tinieblas y la luz, dualidad presente en todos los seres humanos. También está Tartufo, protagonista de la obra con el mismo nombre. Es falso devoto, cómico y torpe. Representa la hipocresía y falsedad humana. Una vez vi una película con mamá, se llamaba Match Point. Uno de sus personajes es una especie de tartufo, porque logra engañar a toda una familia con sus encantos. Ahora, de todos estos personajes, ¿cuáles nos inspiran a crear un nuevo personaje? ¿Saben? También podríamos hacer alguna mezcla interesante de todos los personajes. Me parece una gran idea. Ahora que conocen algunos personajes del Teatro Universal, ¿qué se les ocurre para construir sus personajes? Por cierto, Simba de la película El Rey León tiene algunos rasgos del príncipe Hamlet y las historias son muy parecidas. Adiós. Ahora tienen más elementos para poder construir sus personajes y hacerlos inolvidables. Recuerden que en ellos se representan las características de la humanidad y también pueden inspirar en aquello que ven a su alrededor. Otro aspecto que deben considerar es la escenografía, porque brindará los elementos físicos y temporales que necesitan para su obra. Para poder saber qué tipo de espacio físico y escenografía requerirán, este video los guiará. Así podrán escoger la mejor opción para su representación teatral. Hola, ¿saben que las obras de teatro se pueden representar en muchos lugares? Además del teatro, hay otros sitios que pueden conformar un espacio escénico. ¿Se les ocurre alguno? Para presentar La Llorona, me imagino que el bosque de Chapultepec sería un buen lugar. Aunque también puede ser en el jardín de la escuela. O en el auditorio. Y habría que pensar en la escenografía, el vestuario, las luces, la música y el sonido. Tantas cosas. Oigan, ¿cómo vamos a hacer el ambiente tenebroso? Podemos hacer un bosque en tinieblas de cartón. Necesitamos conseguir cartones muy grandes y pintura. Sí, ¿alguien sabe dibujar? También tenemos que pensar en nuestro presupuesto. O quizá es más práctico que el bosque esté representado con luces verdes. Suena bien. Podríamos conseguir un técnico de iluminación. Entonces, ¿cuál es nuestro presupuesto? Todo eso suena muy bien, pero mejor investigamos. A ver, vamos a ver tipos de escenografía y tipos de escenarios, ¿de acuerdo? Sí. El espacio escénico es el lugar físico donde los actores representan a sus personajes y en el que se recrea el mundo que la obra de teatro propone. Este espacio incluye la escenografía. La escenografía se forma con todos aquellos elementos que decoran y forman parte de la representación teatral. Sin duda, es uno de los componentes más importantes del montaje, porque no solo ayuda a crear el ambiente de la historia, sino que ayuda también a los actores a contar la historia. Hay varios tipos de escenografía. En general, sus nombres se relacionan con su propósito. Por ejemplo, hay escenografías realistas, abstractas, sugerentes y funcionales. Escenografía realista. Esta escenografía utiliza elementos que logran recrear lo más real posible el lugar y la época en que la historia se desarrolla.
El espectador los puede identificar claramente. Escenografía abstracta. Utiliza elementos que no indican claramente la época ni el espacio en el que se desarrolla la historia. Este tipo de escenografía invita al espectador a usar su imaginación. Escenografía sugerente. Combina elementos de la escenografía realista con la abstracta. Escenografía funcional. Esta escenografía utiliza solamente los elementos indispensables que necesitan los actores para contar la historia. Otros elementos que forman parte del montaje son las luces, la música, el sonido el maquillaje y el vestuario. Estos elementos no solo contribuyen a la creación del ambiente de la obra, también dan al público información sobre el personaje, la época y el lugar, pero sobre todo ayudan a los actores a representar de manera más completa a sus personajes. También hay diferentes tipos de escenario, de acuerdo con la distribución del público. Entre ellos se encuentran el italiano, el tipo arena y el isabelino. En el escenario italiano, el público se sitúa frente al escenario, el cual puede o no contar con un proscenio, es decir, con la parte frontal del escenario, que no queda oculta por el telón. En el escenario tipo arena, el público rodea el escenario, el cual puede ser de forma cuadrada o circular. En el escenario isabelino, el público se sitúa a la derecha, al frente y a la izquierda del escenario. El desafío en la construcción de un espacio escénico surge por lo común en lugares que no son propiamente un teatro. Por ejemplo, cuando se requiere presentar una obra en plazas públicas, en el patio de la escuela o en espacios naturales. El éxito en la construcción de escenografías en este tipo de espacios dependerá muchas veces del ingenio y la creatividad para resolver las necesidades que la obra demanda. Reutilizar materiales como cajas de cartón, papeles, retazos de tela, así como emplear útiles de uso cotidiano en la escuela, como lápices, crayones y plumones. Es una buena manera de incorporar algunos elementos al montaje, si no es que todos. Claro, podemos representar la obra en un escenario real. Necesitamos un ambiente tenebroso. Sí. De la investigación y el intercambio de ideas pueden surgir alternativas para crear el espacio escénico perfecto. Recuerden considerar el lugar donde viven los personajes, los elementos que requiere la obra que van a presentar y el tiempo para preparar el escenario. ¿Y ustedes, ya pensaron cómo será su espacio escénico? Adiós. Como pudieron darse cuenta, el espacio escénico y la escenografía ayudan a construir el ambiente que requieren, ya sea tenebroso, amoroso o cálido. Escojan la escenografía que más se acople a la concepción de la obra, pero no olviden pensar también en los sonidos, la música, el maquillaje y el vestuario para guiar la obra en la construcción visual. Ya que tenemos todos los elementos dispuestos, es hora de llevar la leyenda que escogieron a la puesta en escena, lo cual es fácil pero requiere de mucha práctica. Les dejamos 5 consejos que les ayudarán a facilitar el proceso. Tengan en cuenta cómo se presenta ante el público. Recuerden que ellos siempre los están observando. Ensayen los movimientos de su personaje. Determinen qué diferencias hay entre el personaje y ustedes para que puedan interpretarlo. Practiquen con trabalenguas o tratando de hablar con la boca cerrada para que puedan mejorar su dicción y volumen. Y recuerden, si algo inesperado ocurre, la representación debe continuar. Improvisar no es fácil, pero si están tranquilos y seguros, es más fácil. Ahora sí, pueden comenzar a planear su obra. Cuando sea el momento adecuado, pueden también pedir ayuda a sus conocidos o familiares para practicarla y que les den su punto de vista. Escuchar otras opiniones siempre nos ayuda a crecer. ¡Hasta la próxima!
el programa Un escenario de leyenda de la asignatura Lengua Materna Español que acabamos de ver, les han pedido una actividad padrísima y aquí vamos a recordarla. Les han pedido realizar una puesta en escena, para lo cual les han dado 5 consejos que les ayudarán en el proceso. Son los siguientes. Tengan en cuenta cómo se presentan ante el público. Recuerden que ellos siempre los están observando. Ensayen los movimientos de su personaje. Determinen qué diferencias hay entre el personaje y ustedes para que puedan interpretarlo. Practiquen con trabalenguas o tratando de hablar con la boca cerrada para que puedan mejorar su dicción y volumen. Y recuerden, si algo inesperado ocurre, la representación debe continuar. Improvisar no es fácil, pero si están tranquilos y seguros, es más fácil. Al planear su obra y al realizarla, pueden pedir ayuda a sus familiares para practicarla. Después, describan el proceso de esta experiencia y guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Para responder a estas y otras preguntas, les recomiendo consultar su libro de texto. Una vez que tengan las respuestas, es muy importante que las guarden en su carpeta de experiencias. Conoce los programas de Aprende en Casa para secundaria que tenemos para ti. En ellos puedes ver lo más destacado de los temas de cada asignatura. Ya vimos el video. Ahora retomemos los siguientes conceptos que fueron importantes en la clase televisada. ¿Recuerdas qué son las leyendas? ¿Sí? ¿No? No te preocupes. Analicemos las siguientes definiciones. Las leyendas son relatos apegados a las tradiciones de los pueblos, por lo que nos muestran su pasado y la forma en que interpretaron el mundo. Un ejemplo de ellos es la famosísima leyenda La Llorona. Otro concepto importante que nos hablaron en la clase televisada fueron las obras de teatro, que son textos literarios, dramáticos, que fueron pensados para ponerse en escena. ¿Ya recordaste un poco? Vamos con la siguiente definición. ¿Qué es adaptación literaria? Consiste en transformar un género literario en otro. El cambio puede ser, por ejemplo, de poema a canción, de novela a película, de cuento a poema o de narración a guión teatral. La condición suele ser que no se pierda la esencia del texto original. Esperamos que hayas recordado un poco los aprendizajes esperados en segundo año. Para ello, vamos a dejar la última actividad del día de hoy en esta clase, que consistirá en elaborar una leyenda. Puede ser que sea contada por algún familiar o alguna persona de tu comunidad. Deja volar la imaginación y la creatividad. Recuerda tomar una foto cuando la tengas y enviármela para tu revisión. Nos vemos en la siguiente asignatura.